Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la separación de partículas en una centrifugadora casera. Bueno, rápidamente, nuestra situación problema es construir y probar una centrifugadora con un motor de baja potencia que permita separar elementos contaminantes de un fluido. En nuestro caso fue pimienta y aceite, y esta centrifugadora debe ser económica y construida con material casero. Bueno, nuestro objetivo general fue lograr la modelación de la trayectoria de una partícula de pimienta cuando ésta es centrifugada en aceite. Esto se logrará obteniendo las propiedades físicas de cada uno de los elementos presentes en la disolución, e identificando cada una de las fuerzas presentes para poder comprender la razón de la trayectoria en los diferentes ejes y cómo ésta varía a distintas velocidades angulares y densidades. Objetivo particular de la etapa 1. Encontrar las propiedades físicas del fluido como la viscosidad y la densidad, y las propiedades físicas de las partículas contaminantes como es el tamaño y la densidad. Bueno, algunos conceptos importantes al realizar la etapa 1 fueron comprender qué es la centrifugación, utilizar las revoluciones por minuto, encontrar la viscosidad del fluido, o sea, del aceite, encontrar también la densidad del aceite y de la partícula contaminante, y comprender qué es la sedimentación. Y bueno, en la etapa 1 llevamos a cabo distintos experimentos y al final los comparamos con nuestra investigación que hicimos en internet y nos dimos cuenta que los resultados obtenidos fueron bastante acertados, ya que eran casi iguales o muy parecidos a los que habíamos encontrado en internet. Y aquí está nuestra prueba de los experimentos realizados en la etapa 1. Y nuestro objetivo particular en la etapa 2 es descubrir y analizar diferentes diseños de centrifugadoras para la construcción del prototipo casero y posteriormente construir y analizar la centrifugación del aceite con las partículas contaminantes, las cuales eran la pimienta. Luego, algunos conceptos que tuvimos que investigar para trabajar en la etapa 2 son fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, aceleración centrípeta y aceleración centrífuga. A continuación, podemos ver el video de nuestro prototipo en acción. Y después, tenemos una tabla de datos obtenida para los 4 experimentos de la etapa 2. Entre los datos obtenidos está el tiempo mínimo para la separación, las veces que el tiempo que se tardó, y también al final están los tiempos promedios en las bases. Ahora, los objetivos específicos de la etapa 3 del reto fueron el lograr plantear las ecuaciones que modelan el movimiento de una partícula para así poder resolverlas utilizando el método de Euler aplicado en MATLAB. Finalmente, las gráficas obtenidas se analizarían y se les daría una interpretación. Los conceptos necesarios para poder lograr lo esperado en la etapa 3 fueron aprender a darle el uso esperado al programa computacional de MATLAB para así resolver las ecuaciones planteadas con el método de Euler de una manera satisfactoria y comprender las fuerzas presentes en la partícula y el fluido. Este es nuestro diagrama de fuerzas y nosotros detectamos que las fuerzas que se presentaban eran masa por aceleración total, la fuerza boyante y fuerza resistiva. Y también en cada ángulo para sacarlo es tangente inversa de dy sobre dt y se necesitan las derivadas de posición en x y en y. Bueno, a continuación vemos las ecuaciones que utilizamos. Del lado izquierdo podemos ver la velocidad final en y y la posición final en y. En el lado inferior está también la velocidad final en x y la posición final en x. Del lado derecho están las diferenciales para obtener y en función del tiempo, ya está despejado, y la diferencial para obtener x en función del tiempo también. Bueno, otras ecuaciones importantes fue: la primera imagen se puede ver el triángulo de las relaciones trigonométricas en función de los componentes de la aceleración total. Con esto se puede sacar el seno y el coseno. La segunda imagen es la ecuación para la obtención de la densidad, que es masa sobre volumen. Luego, la tercera imagen es la ecuación para sacar la viscosidad, que es 2 por gravedad por radio al cuadrado, sobre 9 por velocidad, por la densidad de la partícula, menos la del fluido. Y la cuarta imagen es la ecuación del coeficiente de amortiguación, que es 6pi por viscosidad por radio por la velocidad. Ahora vamos a comprender en qué se basa el código de MATLAB utilizado para modelar el movimiento de nuestra partícula. Primero, hay que identificar que los valores de entrada del código son los RPM y de salida se brindará una gráfica. Para comenzar, se establecieron las variables que serían utilizadas en el código. Posteriormente, se definieron los valores iniciales que usaríamos y se les puso un nombre representativo. Se obtuvo la densidad de la partícula, la viscosidad y el coeficiente de amortiguamiento B, cada uno con su respectiva fórmula. Enseguida, con base a las relaciones trigonométricas explicadas previamente, obtuvimos seno y coseno. Así es como con los datos obtenidos logramos sustituir para las ecuaciones diferenciales también explicadas previamente de x y y, respectivamente.
Enseguida, definimos nuestros tiempos iniciales e intervalos, nuestras velocidades y posiciones iniciales en X y Y. Después se generarían dos ciclos for, donde con base en un intervalo de I que va del valor 2 al tiempo final establecido, se resolvería para las velocidades y posiciones en X y Y. Finalmente, las posiciones obtenidas se graficarían y se les daría formato a la gráfica, definiendo los límites y estableciendo los nombres en cada eje para que ésta fuera entendible. Para terminar, concluimos que este reto fue de alta complejidad, ya que incluye... Espera. Las gráficas, bueno, con lo que explicó mi compañero de MATLAB, con esto se puede obtener las gráficas, que es el resultado. La primera gráfica es la trayectoria de la partícula utilizando la velocidad angular del primer nivel de nuestro ventilador, que es 400 RPM. Y la segunda gráfica es la trayectoria de nuestra partícula utilizando el segundo nivel de nuestro ventilador, que es 650. Como se puede ver, en la segunda velocidad angular, las partículas llegaron al fondo muchísimo más rápido que en comparación con la primera. Se puede ver por la trayectoria que llevan las partículas. Ajá, sí, sí, ajá. Oiga, maestro, ¿qué hecho ver el tubo que... Bueno, en estas ecuaciones podemos ver en el caso de las densidades. Fueron uno de los casos que se pidieron durante el reto. La densidad de la partícula, en el caso de la izquierda, es cuando la densidad de la partícula es mayor que la del fluido. Y los casos de la derecha es cuando la densidad de la partícula es menor que la del fluido. Bueno, ahora sí, para terminar, concluimos que este reto fue de alta complejidad, ya que incluye conceptos y conocimientos de los bloques anteriores, y además requería el uso de herramientas como MATLAB entre las filas de requerimientos para llegar a modelar el movimiento de nuestra partícula dentro del fluido. Pero a pesar del nivel de dificultad, pudimos apreciar la importancia no solo del reto en singular, sino también de todo el conjunto de herramientas y conocimientos que tuvimos que seguir y utilizar para llegar a nuestra solución. Aquí se encuentran todas nuestras referencias y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.